Muy buenas tardes o muy buenas noches, amados hermanos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta transmisión. Gracias por una nueva sesión. Pastor Limo, ¿Estamos? ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Pues hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy debatible, que va a sacar quizá algunas opiniones, porque creo que al respecto de este tema no se puede tener una opinión parcial. Y vamos a hablar del conflicto de Israel y Palestina, esto que ha causado muchas controversias, que no es nada nuevo, porque cada 2 años, cada 3 años tenemos una noticia al respecto de esta confrontación entre israelíes y palestinos. Sí. La verdad es que efectivamente no es fácil tomar una posición. Hay muchos asuntos de por medio. Los evangélicos tendemos a verlo a veces un poco candorosamente y a veces muy desde nuestra lectura de la Biblia, y que no necesariamente eso es el escenario real que está ocurriendo entre palestinos e israelitas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que diferenciar que claro, los escenarios no son los mismos los que están en la Biblia que los que están hoy en día. Claro, y creo que vale la pena que como introducción, digamos, hablemos un poquito acerca de los orígenes de este conflicto, ¿no? Claro. Y bueno, hermanos, ustedes pueden corroborar esta información tanto en internet, en los noticiarios. Sí. Esto surge prácticamente cuando el Estado de Israel, tal y como lo conocemos ahorita, y es muy importante acotar esta aclaración, fue fundado o fue establecido, y esto no como una decisión de los mismos judíos que habitaron esta zona, sino más bien como una decisión política de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. La ONU determinó que el 14 de mayo de 1948 se fundase el Estado de Israel, y les dio el territorio que ahorita tenemos en los mapas, que es en conflicto, pero sin tomar en cuenta a quienes ya vivían allí durante muchos siglos, prácticamente desde el siglo V más o menos, empezaron a habitar algunas personas que estuvieron allí durante y que sobrevivieron a muchos imperios. Y que bueno, la pugna es la siguiente: vienen los judíos, se establecen en ese lugar, la ONU les da la validez oficial como Estado. ¿Lo reconocen como Estado? Lo reconoce como Estado, y estas otras personas que habitaban allí, los cuales llevan el nombre de palestinos, pues se hacen la pregunta: ¿qué pasa con nosotros? Claro. Y entonces salen dos posturas. Una de la postura de los israelíes o de los judíos es: nosotros tenemos derecho a esta tierra porque Dios nos la prometió desde el Antiguo Testamento. Lo cual, en esencia, amados hermanos, tenemos que decir que en la Escritura ciertamente así se halla, pero vamos a ir después al punto en el cómo se interpreta el texto el día de hoy. Mientras que los filisteos, mientras que los palestinos argumentan que ellos son descendientes directos de los filisteos, quienes habitaron esa tierra incluso siglos antes que los mismos israelitas. Ahora, ¿quién tiene la razón en esto? ¿Quién tiene el verdadero sentir? Y es aquí donde comienza este conflicto. Empieza a haber una reacción de los palestinos, y aquí sí tenemos que reconocer que los que iniciaron el problema fueron los palestinos. Se quejaron, el problema en el sentido de que los que iniciaron la guerra fueron los palestinos, pero conforme va avanzando el tiempo y la historia, como que los papeles se han intercambiado un poquito, y tenemos que reconocer, tenemos que dar honor a la verdad en que ahora el Estado de Israel se ha convertido en opresor de los que están habitando en ese territorio, con esta franja de Gaza, que supuestamente es una franja imparcial, pero que pues, en los la práctica, ¿no?, quieren abarcar todavía un poco más. Sí. En parte tenemos que empezar con ese asunto histórico, cómo es que terminan dándoles una tierra a un grupo a una nación naciente. Bueno, en parte porque es una colonia imperialista, Inglaterra, quien se tiene que retirar de esa región y da el espacio a que los judíos se establezcan. Si puedo decirlo así, es un poco de
pagar o resarcir los problemas que se habían generado durante la Alemania nazi, que dieron exterminio a varios millones, 6 millones de judíos en lo que es llamado el Holocausto. Aunque hay que reconocer que no nada más murieron judíos, murieron muchos polacos, húngaros, etcétera, de muchos otros países. Pero es una forma como de resarcir al pueblo judío por lo que ocurrió durante la Alemania nazi, ¿no? Finalmente Inglaterra se retira, deja ahí, la verdad es que deja un polvorín, porque se retiran y efectivamente no le dan las tierras a los que estaban ahí, sino se los dan a otros que están llegando, aunque es cierto que había grupos judíos ahí presentes, y que el sionismo tampoco empezó nuevo. Vamos a tener que hablar sobre esa palabra, sionismo, pero el sionismo ya venía desde principios del siglo XX, o finales del siglo XIX, ya venía avanzando ese proyecto a favor de un nuevo Estado de Israel, y que en el 48 de alguna manera se establece formalmente, ¿no? Y que de verdad el nuevo Estado de Israel, si mal no recuerdo, como a las 24 horas fue invadido por varios países. Entonces, para darnos una idea de el polvorín que dejaron ahí también al retirarse los británicos, y aparentemente lo solucionan, pero la verdad es que fueron invadidos, si mal no recuerdo, por Libia, Egipto, etcétera, varios países. Inmediatamente los invadieron, ¿no? Porque esto era obviamente algo sin autorización, sin respetar a la gente que había estado por los últimos siglos. Claro, y creo que también vale la pena el reconocer que esto es al mismo tiempo una táctica de alguna manera política, porque se reconoce que los palestinos, que son de la religión del Islam, son musulmanes, estaba buscando esa palabra, son musulmanes, pues de alguna forma el Estado de Israel, que es judío, pero que tiene una gran simpatía por parte del mundo occidental, pues tiene un gran peso el que los judíos estén allí, porque es una zona estratégica para, por ejemplo, estar en Siria, que sabemos que también Siria ha sido un territorio muy peleado, muy batallado, y que también son semitas. Y poquito más abajo, lo que era el norte de Egipto con el canal de Suez, que también estuvo ahí en mucha controversia. Si leemos la historia, nos daremos cuenta que con mucha sospecha realmente que la idea también de colocar un Estado de Israel ahí ayudaba un poquito a los intereses del mundo occidental. Y hay quienes piensan, hay quienes sospechan que países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, se han beneficiado de la posición muy estratégica de un Estado de Israel, que por supuesto recibe el apoyo de estos 3 países, más otros más. Mientras tanto, los palestinos, por ser musulmanes, obtienen el apoyo de estos países que estás mencionando, Siria, Libia, Afganistán, de mayorías árabes, musulmanas, Egipto, y que pues como sabemos, hermanos, siempre hay esa confrontación entre árabes o entre musulmanes y cristianos o judeocristianos. Entonces, vale la pena reflexionar en este acervo para poder, con un ojo crítico y teológico también, analizar la situación presente. Porque muchas veces, como creyentes, como cristianos, y esto lo vamos a ver un poquito más en las conclusiones, me parece, pero como creyentes y cristianos, hay quienes simpatizan con la causa de Israel sin ver todo lo que está de trasfondo, sin comprender todo lo que está detrás, en el que tristemente no hay intereses religiosos, estrictamente hablando, sino hay más bien intereses políticos y a fin de cabo económicos. Así es. Mire, tenemos que distinguir entre por lo menos 2 tipos de análisis para esta situación. Digo, seguramente hay más, pero concentrémonos por lo menos en 2. Por un lado, el enfoque geopolítico, porque al final del día esa es la realidad que hoy en día se está viviendo. Es un problema de carácter geopolítico, acerca de quién tiene el control
en la región, porque el que tiene el control de la región de alguna manera sirve para controlar al Islam, mantenerlo de alguna manera limitado en cuanto a su crecimiento, y por el otro lado es al mismo tiempo cómo aprovechar a esos mismos países. Los tienes en control, pero tienes el control, pero también es el manejo particularmente del petróleo. Entonces, y no solamente petróleo, pero al menos esos dos elementos. Entonces, un análisis es el geopolítico, el otro tiene que ver ahora con la lectura teológica. Entonces, en el primero, por supuesto, es una cuestión de quién tiene el control, quién domina a quién, y quiénes van a sacar provecho. Y ahí hay que reconocerlo, que hay intereses del mundo occidental, llamémosle así, que finalmente tienen intereses de carácter político. Se ha generado muchísimas cosas ahí. Hay que recordar el último presidente de Estados Unidos, el anterior a Biden, cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y ese es todo un problema que ya se venía gestando. Y los últimos 3 presidentes, incluyendo a Barack Obama, y hasta la fecha, cada uno de ellos han mostrado un apoyo irrestricto a Israel, sin importar las causas y sin importar las condiciones. ¿Por qué? Porque el interés no está en la gente, sino su interés es de carácter geopolítico. Y por supuesto el tema de la religión no juega ahí un papel relevante en la toma de decisiones. Entonces, bueno, esa es una parte del análisis geopolítico, ¿no? La otra tiene que ver, por supuesto, con el análisis teológico. O sea, ¿cuál es el Israel que está ahí? Claro, claro. ¿Sí? Y aquí creo que es donde vamos a entrar en la parte espinosa de la conversación, porque hay muchos hermanos, no sé si lo comenté hace un momento, pero hay muchos hermanos, muchos cristianos. La iglesia cristiana tiene una simpatía natural y especial hacia los israelitas, o los israelíes mejor, está mal dicho, los israelíes, el Estado de Israel, y los defiende, como bien decías, de una manera total, completa, abierta, tan así que incluso se considera en algunas latitudes, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, se considera anticristiano criticar al Estado de Israel o criticar a la nación de Israel. Y es aquí, hermanos, donde tenemos que analizar con mucho cuidado lo que es el escrito bíblico, porque a veces se piensa que por ser el Estado de Israel, haga lo que haga, siempre tiene la razón. Como que Dios sigue presente en esa nación. Yo he escuchado incluso hermanos ignorando completamente lo que dice Segunda de Pedro, ignorando lo que dice Romanos, que pues prácticamente el pueblo de Dios ahora es la iglesia. Pero he escuchado a muchos creyentes decir, es que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, o Israel es el pueblo elegido especial de Dios, e incluso aun cuando hayan rechazado al Mesías, he escuchado esto, van a ser salvos por simplemente ser el pueblo especial. De hecho citan Tesalonicenses, y todo Israel será salvo. Bueno, hay que ver cuál Israel. Claro. Entonces, aquí es donde entramos en un problema, porque tenemos que comprender que en muchos escritos del Nuevo Testamento el término Israel es de alguna manera espiritualizado y plasmado en la iglesia de Cristo. Y una de las cosas que a mí me resultan un poquito incomprensibles por parte de algunos hermanos que defienden esta postura de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, es que ellos mismos citan, por ejemplo, Apocalipsis, cuando dice la Biblia que Dios sella a las 12 tribus de Israel, y ahí mencionan todas las tribus, pero hay una mención muy interesante que valdría la pena analizar con cuidado, cuando evidentemente a estas alturas el Israel de ahorita ya no es el Israel
que menciona el Antiguo Testamento, y de hecho el Israel que menciona Juan en el Apocalipsis tampoco se refiere a ese Israel histórico. Así es. Porque hablamos de que debe recordarse, hermanos, que en el Antiguo Testamento el reino de Israel, las 10 tribus de Israel desaparecieron. Desaparecen con el imperio asirio y ahora sobreviven 2 tribus con un remanente ahí de los levitas, pero sobrevive Benjamín y Judá. Se unen y forman ahora sí los judíos, la nación judía. Ya no se puede llamar que es la nación de Israel, ya no se puede decir que son las 12 tribus de Israel, porque las otras 10 desaparecieron. Así es. Y eso se olvida al momento de juzgar la historia, o más bien dicho, de juzgar lo que está pasando actualmente. Porque el Israel de hoy no tiene nada que ver con Israel del Antiguo Testamento. Así es. Quiero recordarles, hermanos, queremos recordarles, somos pastores de una iglesia presbiteriana, de iglesias presbiterianas. Nuestro enfoque está justamente desde esa línea. Seguramente habrá otros hermanos que pueden hacer un estudio teológico desde otra perspectiva, pero nuestra lectura precisamente desde la teología del pacto, que es lo que asumimos como parte de nuestra teología de iglesia, nos lleva precisamente a ese enfoque específico de qué es lo que dice el texto, no solamente la versión del versículo que estoy leyendo, sino en su enfoque global, cómo es la teología del pacto. Empezamos con la historia de Abraham, ¿no? A través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y de ahí Abraham tiene 2 hijos, ¿sí? Bueno, nada más tiene a Isaac e Ismael. Pero si ustedes recuerdan, en el texto bíblico, uno es el hijo de la promesa, el otro no. Y por ahí vamos a ir caminando precisamente acerca de quién es el Israel. Estamos hablando del Israel de la fe. El Israel de la fe está en ese momento personificado en Isaac. Y de ahí va a irse generando que a través de Isaac, de Jacob, sus 12 hijos, ya tienes ahora todas las tribus. Ese punto histórico que señalaste es valiosísimo, porque se dispersa Israel durante la cautividad asiria primero, y luego la cautividad babilónica, y los que regresan ya no son las 12 tribus. Hace un momento lo señalaste bien, justo, ¿no? Entonces, el Israel, si llamémoslo ahora sí, el remanente, ese Netzer de Israel, ese es solamente aquellos que permanecieron fieles. Es más, si ustedes quieren revisar después particularmente Esdras, Nehemías, se van a dar cuenta que ahí también aquellos que no pueden comprobar su linaje no quedan incluidos dentro del pueblo de Israel. Oye, pero es que eran judíos que estaban allá en Babilonia y que regresan, o en Persia. Pero el pueblo de Israel dice, a ver, no puedo comprobar tu linaje, y entonces quedan fuera. Entonces, por eso son de alguna manera los que se mantienen fieles. Estamos hablando por ahí del siglo IV antes de Cristo, más o menos. Pero después todavía ahí viene todo el trabajo de los profetas menores en todo este periodo, ese periodo intertestamentario, donde el remanente se va a reducir más todavía. Claro. Y el remanente, entonces, ¿quiénes van a ser? Pues honestamente son aquellos que desde la lectura del Antiguo y ahora incluyendo el Nuevo Testamento, el remanente está compuesto por aquellos que confiesan que Jesús es el Mesías. Y el actual Israel, ahora sí, déjame regresar a aterrizar ahora en el terreno histórico contemporáneo. El actual Israel no profesan la fe cristiana. Son judíos algunos, porque no todos los israelíes, no todos practican el judaísmo. Ahora sí voy a hablar de judaísmo como religión.
Claro, y vale la pena hacer esta distinción porque incluso se habla de judío como cultura, pero no como práctica. Así en el sentido de obedecer la ley o la Torah, como ellos le llaman, y todo, sino es una simple cultura, es cultura. Muchos lo han Sí, por ejemplo, hay judíos hay israelíes, déjame corregir, hay israelíes que celebran Hanukkah, Pascua, pero es cultural. Sí. No tiene nada que ver con su fe. Es como, tristemente en Estados Unidos muchos celebran el Día de Acción de Gracias cuando son ateos, ¿no? Sí, son ateos, pero... Y ese tiene un trasfondo religioso, 100% cristiano, ¿no? Sí, además. Y lo mismo pasa en Israel, ¿no? Entonces, si vamos a las comunidades practicantes en el judaísmo actual, si pudiéramos hablar en particular de los ultraortodoxos en Israel, resulta algo de lo más curioso. Para ellos el actual Estado de Israel, puede consultarlo en diferentes fuentes, claro. Para ellos el actual Estado de Israel no es legítimo, por una razón: no hay Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen al Cristo. Claro. Entonces, si no reconocen a Cristo como el Mesías, ellos están esperando el advenimiento de su Mesías. Así es. Y por supuesto, de acuerdo con las promesas, con las profecías antiguotestamentarias, si no hay Mesías, tampoco hay nación de Israel como tal. Están ahí, siguen porque es parte de su tierra, digamos, heredada históricamente. Claro. Pero ellos saben y no reconocen propiamente al Estado de Israel actual, claro, como el verdadero Israel. Claro, creo que aquí vale la pena, por si hubiese alguna duda, hacer una aclaración muy importante. No somos antisemitas, tenemos que decirlo. Tampoco. No somos antisemitas, no estamos en contra de Israel, no es eso. Pero tenemos que analizar los actos actuales o los actos contemporáneos con una visión crítica, porque en muchas ocasiones, si una persona está en contra de lo que está haciendo Israel, eres antisemita. Sucede casi lo mismo que cuando una persona, por ejemplo, emite su opinión acerca de la situación homosexual, eres homofóbico, eres no tiene nada que ver el expresar la opinión y el expresar un punto de vista crítico no tiene nada que ver con lo demás. No deseamos, por supuesto, que haga una masacre palestina de los judíos, no queremos eso. Y tampoco a la inversa. Pero es cierto, y ahí es donde apuntamos, ¿no? Porque sí tenemos que reconocer que quien ha estado llevando la victoria en todo este conflicto son los israelíes. Y si ustedes revisan las noticias y revisan blogs y entrevistas, hay mucha opinión al respecto de que Israel se ha aprovechado de su postura, de su posición, porque Israel es como, y perdón la comparación, Israel es como ese perrito que se pone con otro perro, pero voltea a ver si los Dobermans lo están protegiendo. A ver si lo siguen protegiendo. Y está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, que están respaldando, España, que están respaldando lo que hace Israel. Y nuevamente lo hacen por una situación geopolítica, económica. Y bueno, por ejemplo, hace algunos días hubo un bombardeo en donde murieron niños, murieron personas. ¿Y quién inició quién fue el que produjo estos bombardeos? Israel. Así es. Israel a Palestina. Y creo, hermanos... y algunos dirían es legítima defensa porque pues aquellos lanzaron un montón de cohetes, nosotros bombardeamos, ¿no? Claro. Y no debe olvidarnos, o no se nos debe olvidar que hubo algunos tiempos muy cortos realmente en el que Israel o uno de los dos reinos sí tuvo una hegemonía de tipo militar. Sí hubo un tiempo en el que ya sea el reino del norte o ya sea todo el imperio o el mini imperio de Israel tuvo cierto dominio, en el que sí lograron ser opresores de otros pueblos y en el que Dios les había advertido que no debían hacer eso. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los
de los extractos de, no recuerdo si fue Deuteronomio o Éxodo, donde Dios incluso les llega a advertir a los israelitas: cuando ustedes moren en Sí. el país o en la Tienen que tierra, tratar con mucho respeto a los extranjeros que están en su tierra. sí. Y agrega, dice, porque si los extranjeros elevan sus oraciones, Sí, estoy sí, sí, parafraseando, Sí, elevan sus oraciones, yo voy a escuchar desde los cielos sí. Yo oiré. y oiré. Entonces, ese texto como que a veces no lo recordamos Ujú. y olvidamos que Israel puede llegar a cometer este atropellamiento, Sí. ¿cómo diríamos? Este abuso, Ujú. porque sí, lo ha hecho. Sí. Y desde ese punto de vista es posible lanzar una crítica cristiana y el ayudar a la iglesia a que tenga también un punto de vista muy crítico, porque Israel, mis amados, no es ese pueblo de Dios en el que todo lo que haga está avalado, tenga el Ujú. like El visto bueno de del Dios, ¿no? Señor. No, Sí, no. no. Israel puede equivocarse, se ha equivocado, y yo estoy muy convencido que incluso va a recibir de parte de Dios un juicio muy importante, ¿no? Sí. Sí. Hermanos, no somos sionistas, no estamos a favor del sionismo per se, tampoco somos antisionistas. Claro. Sí nos interesan algunas cosas en particular. Sí tenemos intereses y no puedo decir que estamos aquí de forma desinteresada, porque no es cierto. Estamos aquí hablando y tratando de plantear la precisión bíblico-teológica Claro. y tratar dentro de nuestras limitantes, no somos especialistas en ello, pero sí plantear también ese escenario geopolítico que está presente. Ahora, haciendo esa observación, muchas veces más de uno va a decir, pero es que la Biblia dice, orad por Israel. Orad por la paz, Por la paz de de Jerusalén. Sí. Y es cierto, el texto lo dice. Todo texto bíblico tiene un marco histórico, contextual, en el cual está siendo dicho. Así es que tenemos que pensar en este salmo particularmente como un escenario de ese mundo posexílico, donde se está hablando acerca de la paz de Israel. Por supuesto que es necesario orar por la paz de Israel. ¿Sabe? Ese no es el escenario del conflicto Israel y Palestina hoy en día. Una cosa es aquel escenario posexílico allá en el siglo IV. Una cosa es aquel escenario y otra cosa es el escenario en donde hoy estamos. Entonces, ¿hoy necesitamos orar por Israel? Sí. ¿Necesitamos orar por los palestinos? También. Claro. Los dos pueblos necesitan conocer la salvación que es en Cristo Jesús. Claro. Y aquí quiero acotar esto, porque a veces se piensa que debemos orar por Israel en el sentido de que ganen la guerra. No, estoy hablando de su salvación. Pero sí he escuchado eso. No, sí, respecto a muchos, seguramente hay más de uno que está pensando en que va a ganar la guerra, claro, debe de ganar. Pastores que enseñan esto: hermanos, oren por Israel para que ganen la guerra, para que expulsen de una vez por todos a esos palestinos, para que expulsen de una vez por todos a los musulmanes. Y me parece que es muy delicado, porque Cristo nos llamó a predicar el evangelio, no tanto a establecer la guerra. Yo diría que no solamente es faltar a la Biblia, es faltar a la Biblia, orar para que Israel hoy gane una guerra y que expulse a los judíos. O sea, visto desde la perspectiva del Nuevo Testamento, eso es faltar a la Biblia. Claro. Al pastor que lo haya dicho. Claro, y de hecho los que están más a favor de una guerra santa son los musulmanes, dentro de sus, no sé cómo llamarle, sus estatutos o sus mandamientos, no sé. El Corán lo promueve dentro de la guerra santa contra los yihad. infieles, que son todos los que no practican la religión de ellos, ¿no? Pero el judeocristianismo nunca promueve la guerra,
de ninguna manera. Jesús no hizo eso. Si acaso, nada más como defensa. Y como defensa, uno está quizá autorizado para defender la vida y la vida de los que son de los su tuyos. familia y todo, ¿no? Pero nunca una guerra por el mero hambre del expansionismo me parece que va a ser justificada de parte de Dios. Ahora, quizá valdría la pena... Desde la perspectiva cristiana, por ejemplo, el intervencionismo sí, en otros países es rechazado. claro. Ahora, quizá valdría la pena, pastor, si estás de acuerdo, porque podría surgir esta pregunta. Entonces, ¿por qué Dios les permite a los israelitas del Antiguo Testamento entrar a la tierra prometida, matar a todos los que estaban ahí y expulsarlos, sacarlos de ahí? Y qué bueno que yo hice la pregunta para que el pastor la responda. Sí. Para que no diga algo yo que me equivoque, mejor aquí la eminencia. Pero es una pregunta, pastor, que a lo mejor algunos hermanos tendrán, ¿no? Sí. Yo creo que tal vez tenemos que regresar al escenario histórico. El escenario histórico del siglo XV, más o menos, antes de Cristo, aproximadamente, la época de Moisés, 1400, 1450, no es el mismo escenario en el que hoy estamos. Claro. Y tampoco la revelación que ellos tenían en ese momento como tal, es la revelación, ahora sí hablo de la Biblia, que Dios nos ha mostrado a nosotros. Por eso insisto en esa lectura, que no solamente es el texto del Antiguo Testamento, sino también nuestra lectura desde el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús nunca promovió un reino per se en el sentido de imponer la guerra. Claro. Esas no son las condiciones, no es el método cristiano de el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios no tiene que ver con eso. Hubo una circunstancia histórica específica en la cual ocurrió los textos del Antiguo Testamento. No es la dinámica en el Nuevo Testamento, por supuesto. No debe ser la dinámica de los cristianos hoy en día. No puedo pensar en ningún imperio pseudo-cristiano que al mismo tiempo sea imperialista. Y con el perdón, pero muchos de los imperios de las naciones imperialistas han usado malamente la religión para promover claro, guerras y colonialismos y todo lo demás. Claro, yo quisiera agregar a lo que tú mencionas la idea del pacto, que ciertamente mencionabas al principio como una manera de ver de nosotros los reformados, ¿no? Los de la teología reformada. La teología reformada enfatiza mucho en el pacto. Y tenemos que recordar que el pacto que hizo Dios con Israel era precisamente entregarles la tierra prometida. Sí, es cierto, a través de la espada y la conquista, pero con un bien mayor. Y el bien mayor era que Israel se debía convertir en ese momento como una nación ejemplo a las demás naciones. La idea original de Dios cuando le llama a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con la idea de la conquista, hay una contradicción con el pacto de Abraham, sino que la guerra y la conquista fue solamente una forma en la que Dios entrega este territorio a los israelitas, y que ya establecidos, la idea era, el pacto era que ellos se iban a convertir en una nación santa, pero que influyera a las demás naciones. Claro. Obviamente el libro de los Jueces nos dice lo contrario, que ellos, en lugar de expulsar a las naciones, lo que hicieron fue precisamente esta idea colonialista. Oprimir. Trataron de que esas naciones fueran sus tributarios, que fueran naciones que les dieran impuestos para enriquecerse, y lo lograron hasta cierto punto, pero cuando llegó el momento en que estos pequeños reinos se fortalecieron, fueron un dolor de cabeza para los israelitas, entre los cuales estaban los filisteos. Claro. No los expulsaron, llega un momento en el que estaban siendo dolor de cabeza, bueno, ahí fue la Pero situación. acabas de señalar un punto específico. El Israel histórico falló en la misión que Dios le encomendó. Y es donde entra el segundo pacto. Y es bajo el que estamos nosotros ahora. El pacto que tiene que ver con este pacto de gracia, en el que ahora
ya no es la circuncisión Ujú. símbolo nacionalista por excelencia de todo judío. Todo Ujú. judío cuando nace a los 8 días debe ser circuncidado como parte de esta herencia cultural, esta herencia religiosa y como parte de esta expresión de ser parte del pueblo de Dios, Sí. según los israelitas, la cual se sustituye en Cristo ahora con el Ujú. bautizo, porque ahora estamos en el pacto de gracia. Y por esa razón, amados hermanos, esta idea del Antiguo Testamento ya no es aplicable a nuestros días. Ujú. Así que si Israel quiere expandir, si quiere conquistar, si quiere matar, eso ya no está bajo el pacto de gracia. Ujú. Ya no están haciendo lo que es la voluntad de Dios. Diríamos, ya fue tiempo de que ellos lo hicieran. Y tristemente, hermanos, tenemos que decirlo como Juan 1:12, hubo un fracaso del reino de Israel, o Así un es. fracaso de Israel, hubo un fracaso en ser ese pueblo especial, y ahora es cuando Dios abre la promesa e involucra a los que son salvos, o a los que han de ser salvos, que Ujú. son la iglesia. Así es. Y me gustaría nada más apuntalar este punto último, porque precisamente cuando hablamos de pactos, o del pacto, finalmente solamente es uno. Hace un momento mencioné Tesalonicenses, y todo Israel será salvo. Sí. ¿Quiere decir eso que porque son de una nación judía o de una nación específica van a ser salvos? No, no, porque la Biblia nos enseña. Abraham creyó, ustedes van a recordar el texto, Abraham creyó y fue justificado. Entonces la salvación de Abraham fue por fe, no porque haya sido de una determinada nación, que por cierto no era judío. Abraham mismo, su origen no es del pueblo judío, él va a dar origen a los judíos. Claro. Ahora, ¿todo Israel va a ser salvo? Sí, claro, porque el Israel del que está hablando el apóstol Pablo se refiere al pueblo creyente. Todos los creyentes serán salvos, pero eso no significa, tampoco forma parte de la teología que confesamos como iglesia, no significa que creemos en una salvación universalista, porque eso no es así, no es una enseñanza bíblica. La Biblia enseña claramente que son salvos aquellos que han creído. Claro. Entonces, no hay oportunidad de pensar que todo Israel va a ser salvado porque simple y llanamente forman parte de una nación. No, es como pensar que todos los mexicanos somos guadalupanos. Así es. No, estamos en México y no necesariamente nos gusta el mariachi. Claro. Pues hermanos, obviamente puede haber mucho debate, mucha polémica, pero les recordamos lo que siempre decimos, tratamos de dar un punto de vista pastoral, en este caso reformado, de la situación que se está viviendo en nuestro mundo, sin ánimo de parecer expertos ni tampoco estudiosos del tema, pero de alguna forma hemos tenido que entrarle porque sí hay dudas en la iglesia y sí hay preguntas y a veces hay posturas que no son tan bíblica y teológicamente correctas, ¿no? Y por eso tenemos que abordarlo. Hermanos, seguramente hay otros creyentes que tengan opiniones distintas. La lectura de la Biblia nos lleva a reconocer que el Israel étnico, o ni siquiera es étnico realmente, pero los israelitas contemporáneos no necesariamente son salvos y no necesariamente se van a salvar si la condicionante que la Escritura plantea es de que somos creyentes. Y si ellos no son creyentes, no hay forma de salvación. ¿Necesitamos orar por ellos? Sí. ¿Necesitamos orar por la paz de estos dos pueblos? Sin duda. Y les invitamos a hacerlo. Necesitamos que el Señor provea paz, y Él es el que puede conciliar a esos dos pueblos que son tan divergentes, y en lugar de estar mutuamente atacándose, poder traer la reconciliación. Quiero que recuerde esto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe acerca de un ministerio que Dios nos dio a cada creyente, a usted y a nosotros.
es el de la reconciliación. Oremos por la reconciliación de estos dos pueblos, porque eso es lo que sí va a honrar a Dios. Amén. Hermanos, que tengan muy bonita noche o tarde, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.